¿Qué tal, mi querido estudiante herediano del segundo año de secundaria? Bienvenida o bienvenido a tu clase virtual del curso de aritmética. El día de hoy nos tocará tratar el tema de promedios. Para lo que es promedios hay que un poco verle primero lo que es su definición, concepto. Un promedio es una medida de tendencia central, primero hay que entender ello. Los promedios tienen su aplicación principal en la estadística. Bueno, según el caso que nos digan los tipos de promedios existen, hoy día vamos a ver lo que es el promedio aritmético, geométrico y el promedio armónico. Para poder continuar hay que mencionar que un promedio aritmético, el valor de un promedio está entre el menor de una cantidad de datos y está entre un máximo, menor que un máximo de una cantidad de datos. Si nos dicen que nos piden calcular el promedio aritmético, lo vamos a hallar así: la suma de datos entre la cantidad de datos. Por ejemplo, para un caso de solamente de 2 datos, el promedio aritmético ya va a cambiar el nombre a media aritmética. ¿Sí? Es un caso particular. Si me dicen calcula la media aritmética de 4 y 16, bueno, sencillamente lo sumo y lo divido entre 2 nada más. 20 entre 2, 10. Si me dicen la media aritmética de 8 y 16, bueno, sumaré 8 más 28, 36, entre 2, 18. Por ejemplo, de 1, 2 y 3, sumamos 1 más 2 más 3, 6, entre 3, 2. Lo mismo acá, y acá ya cambió a promedio aritmético, ¿no? Porque ya son más de 2 datos. 2 más 4 más 5 más 7, y lo dividimos entre 4, ¿no? Y eso me va a dar 4,5. Para el promedio geométrico va a cambiar un poco el cálculo de este promedio, promedio. Va a ser la raíz enésima de la cantidad de datos y adentro colocaré en el radicando el producto de todos los datos, ¿no? En el índice entonces irá la cantidad de datos. Por ejemplo, acá me dan 2 datos. Acá, como son 2 datos, al igual que la media aritmética, el promedio, cuando son 2 datos nada más se llamará media geométrica. Ya para más datos cambiará a promedio geométrico. Por ejemplo, ¿cuál es el promedio geométrico de 4 y 16? Bueno, será la raíz cuadrada, como acá son 2, acá en el índice se coloca 2, solo que no se coloca por ser 2, de 4 por 16, ¿no? La raíz cuadrada es 4, 8, o sea, su media aritmética, perdón, su media geométrica será 8. De 6 y 9, bueno, acá tengo raíz cuadrada de 6 por 9, 54. Lo expresamos como 3 raíz de 6 nada más. Y acá tengo ya 3. Entonces sacaré raíz cúbica de 1 por 3 por medio. Como es 27, raíz cúbica 27 es 3. Y acá tengo de 2, 4, 6 y 8. Como son 4 datos, pondré acá raíz cuarta. De 2 por 4 por 6 por 8. Y acá solamente es habilidad para poder expresar esto en función de 2 raíz cuarta de 24. Otro tipo que como habíamos mencionado es el promedio armónico. ¿Cómo es el promedio armónico? Sencillamente es la cantidad de datos sobre la suma de las inversas de los datos. Es decir, ahora, como acá tengo 2, al igual que los anteriores, tengo 2 datos nada más, haré la media armónica. Como son 2 entre la suma de las inversas, acá sencillamente estoy operando nada más, sacando mínimo como múltiplo, dividiendo entre 4 y multiplicando por 1. Tengo eso, el 16 pasa como numerador y el 5 queda como denominador. Multiplicando y dividiendo me sale 6.4. Igual acá tengo el promedio armónico de 1/2 y 1/3. Bueno, son 2 datos entre la suma de las inversas. La inversa de 1/2 es 2 y la inversa de 1/2 es 3. 2/5, 0.4. Acá me están diciendo, ya son más de 2 datos, son acá 3 datos. Pondré la cantidad de datos. Acá debe ser 3 entre la suma de las inversas. 1 sobre 1, 1/2 y 1/5. Sí, sacando mínimo como múltiplo, tengo acá 10
Sobredivido y multiplico. Divido entre 2 y multiplico por 1. Divido entre 5, 2 y multiplico por 2. Este 3 multiplica con el 10 sobre 17. ¿Sí? Acá es 30 17avos. Si me dicen de un promedio ponderado, acá sencillamente, ¿cómo se calcula el promedio ponderado? Sencillamente multiplicando. Por ejemplo, te lo voy a explicar acá en este cuadrito, que se ve más sencillo para explicar. Sencillamente, acá tengo una nota 12 de un peso 1. O sea, esta nota pesa 1. Cambio, esta nota 10, tiene peso 2. O sea, vale por 2. Esta nota vale por 5. Este 8 vale por 5. Entonces, lo que se hace es multiplicar nada más, ¿no? Acá tengo 12 por 1, 10 por 2 y 8 por 5. O sea, abajo se colocan los pesos, ¿no? Los pesos, suma de todos los pesos de acá, ¿no? Entonces, multiplicando y sumando, 12 por 1, 2, 10 por 2, 20, 8 por 5, 40 y lo dividiré entre la suma de todos estos datos, ¿no? O sea, el promedio al final va a ser 9. O sea, es el promedio ponderado. Ya hablamos de promedios ya más, un poquito más extenso, ¿ya, no? Porque acá esta nota 10 significa que hay dos veces 10 y este 8 hay 5 veces esta nota 8, ¿sí? Eso es lo que significa, es el promedio ponderado. Ahora vamos a ver unos ejemplos para poder ilustrar ese tema tan interesante. Te están diciendo el promedio de 5 números es 200. El promedio de 5 números, el promedio de 5 números que no los conozco son 200. Si se considera un sexto número, o sea, vamos a agregarle un dato más a nuestros datos, el promedio aumenta a 50. Determina el sexto número. Muy bien. Acá vamos a primero colocar, sean los 5 números, de los cuales yo no conozco, pero sencillamente lo represento x1, x2, x3, x4 y x5. Dice que el promedio, o sea, si el promedio de 5 números, como no me dice el tipo de promedio, se asume como un promedio aritmético. Entonces voy a calcular la suma de estos 5 entre 5, ¿no? Porque son 5 datos, es 200. Este 5 lo puedo pasar a multiplicar, 200 por 5 es 1000. Ahora, me dicen que voy a agregar un sexto número más. O sea, ya no va a ser x5, sino va a llegar hasta x6. Y como son 6 datos, lo vamos a dividir entre 6. Este 6 lo podemos pasar a multiplicar al miembro derecho, 250 por 6. ¿No? Acá tengo x1 más x2 más x3 más x4 más x5 más x6. Ahora, yo sé cuánto vale esta suma, porque acá yo lo había calculado, ¿no? x1 más x2 más x5 era 200 por 5 era 1000. ¿No? Y acá como tengo x6, no lo conozco, pero me están pidiendo, lo bajo, ¿no? Y luego voy a pasar a restar 1500 menos 1000. Eso resultó 500. Sí, por lo tanto, el sexto número que me están pidiendo es 500, nada más. ¿Sí? Ahora, dice, otro ejemplo, dice, el peso promedio de 5 señoras es 50 kilos. O sea, de 5 señoras. Si ninguna pesa menos de 45 kilogramos, ninguna de ellas. O sea, el peso mínimo es 45 kilogramos. ¿Cuál es el máximo peso que puede tener una de ellas? Bueno, para este tipo de ejercicios, bueno, vamos a colocar acá los pesos. Peso 1, peso son 5 señoras. Me dicen que ninguna pesa menos de 45 kilogramos. O sea, el peso mínimo es 45. Entonces, nosotros podemos asumir que un peso mínimo es 45 kilogramos. Bueno, acá como no me dice el tipo de promedio, yo lo asumo como un promedio aritmético. Sencillamente la suma, ¿no? La suma de ellas entre la cantidad de datos, un 5. 50 por 5 es 250. Los pesos no son menos de 45 kilogramos, entonces el peso mínimo es lo que habíamos mencionado. Ahora, como me piden el peso máximo de una de ellas, nosotros podemos asumir como 4 de ellas, vamos a asumir como un peso mínimo de 45 kilogramos. Al hacer ello, nosotros vamos a garantizar
para 4 de ellas, que el otro peso va a ser máximo, porque todas ellas tienen un peso mínimo, o sea 45, 45, 45 y 45. Y el peso máximo que no lo sé, pero lo voy a calcular. O sea, acá vamos a multiplicar 45 por 4 y luego pasamos a restar 250 menos 180, etc. O sea, el peso máximo que puede lograr una de ellas, solo una, es de 70 kilogramos. ¿Sí? Así se calcula, se trabaja con los ejercicios de promedios. Muy bien, querido estudiante herreriano, espero te sirva muchísimo este material que se te está enviando con mucho cariño. Nos vemos en otra oportunidad. Muchas gracias.